Hola, mi nombre es Marlis Mejías y te doy la bienvenida a otro episodio de Mitología Viva, un espacio reservado para la mitología nórdica y la mitología comparativa, donde compartiré contigo cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos, riendo, llorando, triunfando, fallando y transitando el camino donde todos nos encontraremos en algún punto. En este episodio te voy a contar acerca de los 9 mundos de la mitología nórdica, sobre lo que se dice de ellos en las fuentes y algunas reflexiones personales que me gustaría compartir contigo. Durante la era vikinga, las personas creían que los dioses se paseaban por sus casas, que los visitaban disfrazados en algunas ocasiones y que junto a otros seres diversos habitaban a su alrededor acompañados de espíritus que viajaban entre los mundos. Estos mundos eran 9 y los seres humanos vivían en Midgard. Sus creencias se basaban en una geografía sagrada sostenida por el árbol Yggdrasil, la columna vertebral de la creación, y donde Odín permaneció colgado durante 9 días y 9 noches atravesado por una lanza para obtener el conocimiento total que le dieron las runas. Yggdrasil es la base que sostiene 9 mundos que albergan diferentes razas y seres, que cumplen un propósito dentro de las historias que envuelven a la mitología nórdica de principio a fin. Y de hecho, han servido de referencia para muchas obras literarias, musicales y cinematográficas, entre ellas el Legendarium de J.R.R. Tolkien, del cual mencionaré algunas similitudes más adelante. Yggdrasil es el árbol, y el árbol es todo. Lo podemos ver como un contenedor del universo y las creencias de los pueblos antiguos en Escandinavia, y de cómo todas ellas se comunican a través de ramas, llamadas también las 9 gigantas. Antes de empezar a hablar de cada uno de los 9 mundos, es importante que te cuente que, como muchas cosas en la mitología nórdica, las fuentes existentes son pocas y en algunos casos pueden llegar a contradecirse, incluso siendo aceptadas por los académicos. Por eso, siempre la invitación es a que tengas la mente abierta y te animes a comparar fuentes distintas y estudios actuales también. Sin embargo, a nivel espiritual y mitológico, no hay alteraciones mientras resuenen contigo, porque siempre podemos encontrar significado en la variedad de perspectivas. Como siempre, al finalizar el episodio voy a compartir contigo mis fuentes también. Ahora sí, los 9 mundos son Asgard, Midgard, Vanaheim, Jotunheim, Niflheim, Muspelheim, Alfheim, Svartalfheim y Helheim. Y también autores como Bill Griffiths, en su estudio Aspects of Anglo-Saxon Magic de 1996, simplifica estos mundos llamándoles The Upworld, el mundo de arriba, The Dead World, el mundo de los muertos, The Around World, el mundo de alrededor, The Empty World, el mundo vacío, y The Rational World, el mundo racional, que incluso se pueden relacionar con los planos de nuestro propio ser. Si bien esto nos ayuda a tener un concepto del significado de los 9 mundos, vamos a verlos uno a uno. 1. Asgard. Cerca de la copa del árbol Yggdrasil, en lo más alto, está Asgard, el reino de las diosas y dioses guerreros Aesir, liderados por Odín. Un mundo amplio, lleno de edificios, reinos, campos, y donde se encuentra el Valhalla, el salón de los caídos, a donde las valquirias trasladan a los guerreros que mueren con honor, los Einherjar, después de la batalla. Dentro de Asgard, los dioses tienen sus moradas decoradas con oro, plata y otros metales preciosos.
Además, lo rodea un muro gigante que quizás recuerden del episodio de Loki y el maestro constructor, que pretendía casarse con Freya y terminó siendo un gigante con malas intenciones que dejó este muro sin terminar también. Los invito a escuchar ese episodio. 2. Midgard. El mundo de la humanidad. Su nombre puede asociarse con el término el lugar del medio, ya que se encuentra en el nivel medio de Yggdrasil. Incluso Tolkien se inspiró en Midgard para dar nombre a la Tierra Media. De hecho, es una traducción exacta de Midgard, Midgard en anglosajón. El papel del dios Thor era defender a Midgard y a Asgard de cualquier peligro. De allí su fuerte conexión con los seres humanos y los hallazgos arqueológicos e históricos de su adoración por parte de los pueblos de la era vikinga. En Midgard también vive su principal enemiga, aparte de los gigantes, Jormungandr, la serpiente del mundo, hija de Loki. Como lo indica el mito de la creación, al cual le dedicaremos un episodio más adelante, Midgard se formó de los restos del gigante Ymir, de sus cejas la tierra y de su cerebro las nubes. Bifrost. Aunque no es uno de los 9 mundos, es importante mencionar el arco iris donde permanece el vigilante dios Heimdall. El puente del arco iris, Bifrost o Vilrost, como se conoce en fuentes más antiguas, es la conexión entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses, que más allá de la fantasía representa esa fuerte creencia que indica la posibilidad de transitar entre el mundo de los espíritus y seres superiores y el mundo de los humanos. Lo que también explica por qué creían que los dioses podían visitarlos, como se refleja en los mitos. Muchas de las historias de los dioses que se desarrollan en el mundo material suceden en Midgard. Odín, Thor, Balder y Loki, entre otros dioses y diosas, pueden visitar a los humanos gracias a Bifrost. ¿Recuerdan a Harbard, el misterioso visitante que llegó a Kattegat en Vikings a enamorar a la reina Aslak y curar el dolor de Ivar? Bueno, Harbard es uno de los nombres del dios Odín al hacer estas incursiones en Midgard, así como también lo es el nombre de Grimnir, cuando se aparecía como un anciano débil, tal cual se le presentó a Loki por primera vez. Bifrost es donde se desata la batalla del Ragnarok, cuando los gigantes de hielo y fuego logran cruzarlo. 3. Vanaheim. Se cree que todos los dioses provienen de Asgard, pero lo cierto es que Asgard es principalmente el mundo de los Aesir, de naturaleza patriarcal y guerrera, como lo reflejan Odín, Thor, Balder y Heimdall. Mientras que Vanaheim es el mundo de los dioses Vanir, orientados a la naturaleza, la fertilidad y la magia, como Freya, Frey y Njord. Sin embargo, tras una guerra entre ambos bandos de dioses, algunos de ellos fueron intercambiados como rehenes para vivir en Asgard, entre ellos Frey y Freya. De todas maneras, podían pasearse entre los diferentes mundos. Los dioses Vanir también se asocian con la sexualidad y las habilidades de ver el futuro. 4. Jotunheim. Es el mundo de los gigantes, antepasados y también enemigos de los dioses. ¿Recuerdan el mito de Utgarda-Loki, donde Thor y Loki se enfrentan a las pruebas de este rey de los gigantes? Se desarrolla en Utgard, que está en Jotunheim. En este punto me gustaría comenzar a mencionar algunas referencias a Game of Thrones. Pero ojo, son conexiones que he hecho de manera personal y no me refiero a que hayan sido precisamente las referencias que tomó el autor para su imaginario,
Sin embargo, me parecen muy interesantes. Como te comenté antes, Asgard está rodeado de un muro que lo protege de los gigantes, quienes fueron desterrados por Odín tras la creación. Esto se puede comparar con el conocido Muro del Norte de Game of Thrones y la protección que representaba, no solo de los salvajes, equiparables a los gigantes de Jotunheim, sino también de los caminantes blancos que se pueden comparar con los gigantes de hielo de la mitología nórdica, que dan inicio al invierno sin fin, es decir, el Ragnarok. Se dice que algunos pueblos vikingos sentían aversión de otros pueblos como los samis y desconfiaban de sus costumbres. Aunque territorialmente estaban muy cerca, se consideraban muy distintos también. Los samis aún existen y habitan en Laponia, región que se extiende por Noruega, Suecia, Finlandia y parte de Rusia. Se cree que la representación de los gigantes en la mitología nórdica también puede referirse a estos pueblos. Tanto los gigantes de los mitos como los salvajes de la serie y los caminantes blancos, como los samis, son los desterrados, los del otro lado, los distintos. En el caso de los samis, esto se ha mantenido durante años. La discriminación a este pueblo ha perdurado. Llevando esto a los mitos, lo que se deja entrever es que los Aesir se sentían superiores a los gigantes, incluso aunque fueran sus antepasados. 5. Niflheim. Es el mundo primordial del hielo. De aquí vienen los gigantes de hielo. Se encuentra en el nivel más inferior del árbol Yggdrasil, el lugar más bajo de los 9 mundos. Algunas fuentes indican que Niflheim, el mundo de la niebla, es el inframundo antiguo, donde Hel, la reina, tiene su dominio. Niflheim está justo debajo de Hvergelmir, de donde fluyen muchos ríos y donde el dragón Nidhogg roe las raíces de Yggdrasil. Niflheim se originó en el vacío de Ginnungagap durante la creación. Es aquí donde moran los muertos por vejez y por enfermedad, luego de pasar por la región de Helheim. 6. Helheim. Es el mundo de Hel, hija de Loki y la giganta Angerboda, mitad humana y mitad cadáver, como lo demuestra su rostro, sano por un lado y en descomposición por el otro lado. Según los mitos nórdicos, Odín envió a Hel a este reino para recibir a los muertos sin honor en su salón, Hutnir, que significa algo así como lluvia húmeda, un poco redundante. En su gigante reino, que abarca también Niflheim, destacan los nombres de los utensilios que esta monstruosa reina utilizaba: un plato llamado hambre y un cuchillo llamado morir de hambre, quizá porque al recibir a las almas, el reino se alimentaba de ellas, y a diferencia del Valhalla, era un lugar donde no abundaba el alimento y la bebida. Es en el reino de Hel donde descansa el amado dios Balder, luego de ser asesinado por su hermano Hod, cuando es engañado por Loki, como te comenté en uno de los episodios del Ragnarok. Desde Helheim, la reina Hel navegará en el Drácar de los muertos, Nagelfar, construidos con uñas de cadáveres. Esto lo hará cuando embarque rumbo a la batalla del Ragnarok para enfrentarse a los dioses junto a su padre Loki y sus hermanos Fenrir y Jormungandr. 7. Muspelheim. Es el mundo primordial del fuego, y al igual que Niflheim, surgió en el vacío Ginnungagap durante la creación. De hecho, este evento de la creación inicia por el choque que se produce entre el hielo de Niflheim y el fuego de Muspelheim.
De este mundo partirá el gigante de fuego Surtur, rumbo a Asgard para destruirlo durante el Ragnarok, quemando también el puente Bifrost. 8. Alfheim. Es el mundo de los elfos. Los mitos indican que Alfheim era prioridad del dios Frey y se lo regalaron al perder su primer diente cuando era un pequeño. Pero esto contradice el mito de la guerra entre los Aesir y los Vanir, donde Frey se une a los dioses de Asgard como rehén de intercambio cuando ya era un adulto. A los elfos se les describe como seres luminosos, con el poder de favorecer la vida y también de perjudicarla. Quizás por esto se asocian a los Vanir, dioses de la vida, la fertilidad, la naturaleza y la magia. Otro punto curioso es que la historia medieval destaca una serie de lugares llamados Alfheimar, en plural, entre Suecia y Noruega. Un texto danés, me perdonan la pronunciación, llamado Sagubrot of Nokrum Forkonungum, o Saga sobre Reyes Antiguos, menciona que las personas que vivían allí eran más justas que otros, un adjetivo fácil de asociar con lo que ahora sabemos sobre los elfos, sobre todo gracias al legendarium de Tolkien, quien, como ya sabemos, obtuvo gran parte de su inspiración de la mitología nórdica. 9. Svartalfheim. El mundo de los enanos, que también es conocido como Nidavellir, se describe como un espléndido salón de oro rodeado de montañas. En los mitos, los enanos se caracterizan por ser muy industriosos y por tener muchas habilidades en construcción, herrería y artesanía de todo tipo de instrumentos, armas y joyas. En episodios anteriores y en el episodio 8 sobre la creación del martillo de Thor, te hablo de ellos, ya que fueron los creadores de Mjolnir, la lanza Gungnir, el brazalete Draupnir, la cabellera de oro de Sif y también del barco Skidbladnir. Como podemos ver, después de describir los 9 mundos de la mitología nórdica, cada uno de estos reinos es esencial para el desenvolvimiento de los mitos nórdicos y su evento final, el Ragnarok. Así lo seguiremos descubriendo en próximos episodios también. Pero antes de terminar, me gustaría compartir contigo una reflexión personal sobre cómo nosotros, los seres humanos, podemos vernos reflejados en el árbol Yggdrasil y sus 9 mundos. Asgard puede verse como nuestra mente, el reino de la inteligencia, el ser superior y lo divino que hay dentro de nosotros. La lógica y cómo usamos esa inteligencia para la guerra, para la conquista y para servir, según lo que estos conceptos significan para cada persona. Midgard, el mundo de la humanidad, lo podemos relacionar con la runa Manás, aquello que nos hace humanos, nos caracteriza y forma parte de nuestra esencia. También la historia que compartimos con otras personas. Vanaheim refuerza nuestros instintos naturales, no solo la sexualidad y el deseo de crear, sino también la intuición y el llamado al misterio, el llamado a encontrar respuestas y la atracción por la magia también. Jotunheim es el pasado, nuestros antepasados o aquello que no necesariamente nos gusta sobre nosotros mismos, y aunque intentemos negarlo y repelerlo, siempre regresa para movilizarnos y ponernos a prueba. Pueden ser los impulsos que incluso consideramos más grandes que nosotros mismos. Niflheim y Helheim pueden representar nuestro lado más oscuro, las sombras que nos dominan, la frialdad y la escasez, nuestros instintos más bajos, el miedo y la inactividad que esto produce también, la parálisis incluso, como la de los muertos. Muspelheim es la furia y la rabia a la que muchas veces nos enfrentamos, pero también es el fuego creador que al unirse con la pasividad de Niflheim nos da el impulso para avanzar y continuar creando y dando forma a nuestras vidas. Alfheim es la bondad,
las acciones loables y cómo usamos nuestro conocimiento como individuos y como comunidad. Svartalfheim también podría ser nuestro poder creativo, pero llevado a lo físico, lo que creamos con nuestras manos y nuestros propios recursos para transformar lo que nos rodea. Después de esta reflexión personal, no te pido que estés de acuerdo conmigo, pero sí al menos invitarte a ver la mitología desde otro punto de vista. Para cerrar, quiero mencionar un dato curioso que descubrí justo antes de grabar este episodio. En la mitología azteca también existen 9 mundos subterráneos, y en algunas fuentes se indica que los 9 mundos nórdicos existen para los muertos. Un dato interesante de mitología comparativa. Voy a tratar de hacerlo más seguido. Ahora sí, para terminar, te comparto mis fuentes. La Edda poética y la Edda prosaica, como siempre, que son las fuentes principales. The Viking Way, de Neil Price. Norse Mythology, A Guide to the Gods, Heroes, Rituals and Belief, de John Lindow, Oxford University Press. Odín y los 9 mundos, de la editorial Gredos. Gracias una vez más por acompañarme en Mitología Viva. Yo soy Marlis Mejías y te espero en un próximo episodio. Recuerda que el podcast está disponible en Spotify y también en YouTube. Cualquier sugerencia o comentario puedes escribirme por Instagram, @mejíasmarlis, y allí te espero. Te mando un abrazo. Chao, chao.